Bien, entonces como estábamos hablando de esta enzima, ¿no? De la lactasa, que su nombre sistemático es el lactato galactosidasa, ¿no? Es un nombre que identifica, como hemos dicho, el sustrato sobre el que va a actuar y qué es lo que va a suceder, qué reacción va a ser catalizada a partir de esta enzima. Entonces aquí tenemos que la lactosa va a ser el sustrato. Entonces no es el oxígeno, el sustrato, en este caso Mayra, sino la lactosa, ¿no? Fácil de identificar porque lactasa ya nos da el nombre en cuanto al sustrato que va a actuar esta enzima, que es bien específico, ¿no? Entonces es la lactosa. En el caso del enlace que va a romper, son enlaces glucosídicos, ¿no? Porque estamos hablando de que la lactosa es un carbohidrato. La enzima que va a participar, bueno, y los productos sí, son los monosacáridos, pero ¿qué monosacáridos van a ser, Mayra, que se va a obtener? ¿Está Mayra? Sí, Liz, estoy aquí. ¿Cuáles serían los monosacáridos que se van a obtener entonces? Aquí los tienes en tu imagen, en tu reacción. Glucosa y galactosa. Eso tendrías que colocar ahí, ¿no? Porque esos son los que se van a obtener. Sí, prácticamente sí. Eso es lo que tendrías que haber colocado. Y en la misma reacción nos ayuda a identificar, ¿no? ¿Cuál es el sustrato? La lactosa. Aquí está lo que va a suceder. Aquí hay un rompimiento por adición del agua, ¿no? Y se están fragmentando las dos moléculas, en este caso monosacáridos, en glucosa y en fructosa por rompimiento del enlace glucosídico. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a las otras tres clases que nos faltan. Hemos dicho que las clases son 6 o grupos, ¿no? Vamos a pasar a las últimas 3. Entonces, hemos visto lo que son las óxidos reductasas, las transferasas, hidrolasas. Ahora vamos a ver las liasas, isomerasas y ligasas. Antes de... ¿Se ve lo que estamos compartiendo? Sí, Bien, entonces ya tenemos estas, ¿no? Oxidoreductasas, transferasas, hidrolasas. Vamos a ver lo que son las liasas. Ay, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Un ratito. Un segundito. Bien, aquí está. Estas son entonces las liasas, que es el cuarto grupo, ¿sí? Entonces, las liasas, vamos a conocer su reacción, ¿ya? Son reacciones, perdón, son enzimas que van a catalizar reacciones reversibles de adición de un grupo a un doble enlace o ruptura no hidrolítica de enlaces, ¿ya? Simples. Entonces, que quede claro que en las liasas, como en el caso de las hidrolasas, hemos dicho las hidrolasas rompen enlaces por presencia de agua. En el caso de las liasas, sí va a haber una ruptura, pero esta no va a ser hidrolítica, ¿ya? Y normalmente se va a dar dentro de lo que es la ruptura en enlaces dobles, ¿no? Entonces, las liasas son enzimas que van a participar en la ruptura de dobles enlaces entre dos moléculas por mecanismos diferentes, que son mecanismos diferentes al enlace que va a actuar,
¿ya? Elimina o agrega dobles enlaces. O elimina o agrega agua, ¿ya? Pero no va a haber una participación como en el caso de las hidrolasas. Esa es la reacción general, ¿no? Que se da en cuanto a lo que son las liasas. Fíjense, tenemos aquí dos elementos unidos por un doble enlace, ¿no? Tenemos X, que es nuestro segundo elemento. El producto final es el elemento A, elemento X, elemento B. Entonces, estamos diciendo que las liasas lo que van a hacer es romper este enlace, un enlace, ¿no es cierto? De estos dos de este doble enlace va a romper uno y va a permitir, por medio de ese rompimiento, unir a este elemento X y vamos a obtener a XB. Eso es lo que normalmente da lugar lo que son las liasas, ¿no? Cuando hablamos de una ruptura de doble enlace entre dos moléculas por mecanismos diferentes, que vamos a ver a qué se refiere con esos mecanismos diferentes, ¿sí? Ahora, el rompimiento de los enlaces y en relación a eso se van a dar las subclases donde ya vamos a identificar dónde se va a producir el corte del enlace. Va a ser en lo que representa, ¿no? En cuanto al compuesto químico o al elemento químico, va a romper enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno, carbono-nitrógeno, ¿no? Entonces se va a dar bajo esas características y es ahí donde se van a identificar las subclases, ¿ya? Entonces, o también se puede dar en consecuencia la formación de nuevos enlaces dobles o estructuras en anillo, ¿no? Se puede, a partir del rompimiento de esos dobles enlaces, ¿no? Se va a poder también formar otros nuevos dobles enlaces o estructuras en anillo. Entonces son estas las características que estaríamos identificando en cuanto a lo que son las liasas, ¿ya? La mejor forma es justamente identificar esta reacción, ¿ya? Que tienen ahí. Ahora, aquí está la subclase que les decía, que pueden romper enlaces carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. Y dentro de su subclase están sus subclases, ¿no es cierto? Que es la descarboxilasa, la aldolasa. En el caso de la subclase carbono-oxígeno, perdón, sus subclases son las deshidratasas o también denominadas hidratasas. Entonces, estas subclases identifican dónde se va a producir el rompimiento del doble enlace. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? El nombre común de esta enzima es la fumarasa. Su nombre sistemático es el fumarato hidratasa y aquí está su número el número que identifica en este caso a la enzima, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas características de este tipo de enzima. Es una enzima que ayuda a las células en el cuerpo a usar oxígeno y producir energía, ¿no? Dentro de las más generales. Ahora tenemos cómo se produce esta reacción. Entonces aquí tienen el fumarato. El fumarato es el sustrato que va a ser, sobre el que va a actuar en este caso nuestra enzima, que es la fumarasa, ¿no? Esta es una enzima hidratasa que forma parte de ese subgrupo y actúa hidratando al fumarato. ¿Cómo? Aquí tienen el fumarato. Fíjense, aquí tienen sus 4 carbonos, su doble enlace, ¿no? Entonces va a ingresar la molécula de agua para dar lugar a ese rompimiento, pero ¿de qué forma? Entonces fíjense, ¿no? Aquí tenemos igual nuestros 4 carbonos. Este doble enlace va a romperse 1, ¿no? Y va a quedar un enlace simple, donde va a atrapar, sabemos que el agua está conformada por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces, una molécula de hidrógeno-oxígeno se va a unir, ¿no es cierto? Y en la otra molécula de hidrógeno se va a unir en este otro carbono. Por lo tanto, vamos a obtener el malato. Es así que se va a dar el rompimiento, fíjense, del enlace doble, ¿no es cierto? Pero dando lugar a un nuevo producto con otras características, adicionando una molécula de agua en ese doble enlace. ¿Ya? Entonces, Ingeniera, sí. aquí en el rompimiento que usted nos está mencionando, entonces, como en el caso de las hidralasas, nos dijo el rompimiento de un, ¿cómo explicaríamos esto? O sea,
una molécula de agua va a romper qué, pero no estoy entendiendo esa parte. El agua no va a dar lugar al rompimiento, sino la fumarasa, la enzima. La enzima es la que va a generar el rompimiento de este doble enlace. Pero aquí no es como las hidrolasas. En las hidrolasas yo no estoy obteniendo dos productos. Voy a obtener un nuevo producto a partir del rompimiento de este doble enlace. Entonces la fumarasa es lo que va a dar lugar al rompimiento de este enlace y el agua va a entrar a ocupar un lugar en la nueva molécula a partir del enlace que se ha roto, ¿no es cierto? Es decir, aquí yo tengo en el agua 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno. Al momento en que la fumarasa rompió este enlace, está permitiendo que una molécula de oxígeno e hidrógeno ingrese, ¿no es cierto?, a esta parte en el momento que se ha roto el enlace, y la molécula de hidrógeno que ha quedado libre esté ingresando a este otro lugar, formando un nuevo compuesto denominado malato. La diferencia con las hidrolasas es que la hidrolasa va a romper la enzima, va a romper el enlace, ya sea glucosídico, esteárico, peptídico, etcétera, y va a obtener 2 productos. En este caso, se va a dar, y no da lugar en las hidrolasas, el rompimiento en dobles enlaces. No hay. En hidrolasas no hay rompimiento de doble enlace. En las liasas sí. Y este rompimiento, en este caso específicamente, que les estoy mostrando que hay la presencia de esta enzima que es la hidratasa. ¿Por qué? Porque se está utilizando la molécula de agua justamente para dar lugar a la formación de un nuevo producto. Pero la que va a producir el rompimiento es la enzima sobre estos dobles enlaces. En las hidrolasas no rompe dobles enlaces y en las hidrolasas se forman 2 productos. En el caso de las liasas, rompe dobles enlaces, en este caso utilizando una molécula de agua para formar un nuevo producto. ¿Sí? ¿Se ha entendido, Lisbeth? ¿O hay dudas Sí, todavía? ahora sí. No, ahora sí, ahora sí. Ya. Bien, entonces, esto en cuanto a lo que son las liasas, ¿ya? Luego tenemos las isomerasas. En el caso de las isomerasas, son una clase de enzimas que involucran el rearreglo estructural o posicional de los isómeros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Es una enzima que da lugar a un reordenamiento interno de los enlaces que comprende una determinada molécula, ¿sí? Las va a reorganizar, las va a reordenar y obviamente va a obtenerse un nuevo producto. Pero en este caso, entonces, estas isomerasas implican simplemente eso, un reordenamiento, un rearreglo estructural o posicional de los enlaces que comprenden en un determinado sustrato. Entonces, esta es la ecuación general o la fórmula general, si ustedes quieren, donde Y va a ser un elemento, X es otro, ¿no? Está bajo estas características. Cuando las isomerasas actúan, hay un cambio, si se dan cuenta, en su orden. Aquí tenemos YX y como producto final tenemos XY. Entonces ha habido un reordenamiento, un movimiento de la molécula Y del lado izquierdo al lado derecho, ¿no? Entonces esa va a ser la característica que va a cumplir este tipo de enzima. Entonces, las subclases, tenemos todas estas, ¿no? Que son las que van a identificar el reordenamiento de los sustratos que van a poder actuar con estas enzimas. Y vamos a tener como ejemplo la triosa fosfato isomerasa, que es el nombre común, el nombre sistemático de ribulosa 5-fosfato 3 hemiperasa, ¿no? Y su código. Es una enzima que se implica en la glucólisis, ¿no? Dentro de las características generales que puedo nombrar. Y tenemos aquí el ejemplo de cómo se produce ese cambio o reordenamiento interno de esta molécula por medio de sus enlaces, ¿no? Entonces, tenemos que y en este caso ir ubicando cómo se va a producir el reordenamiento. Y obviamente en los subgrupos va a identificar qué grupo químico o molécula química va a sufrir un reordenamiento, ¿no? Va a moverse
del lugar. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, el gliceraldehído 3-fosfato, donde su grupo fosfato está hacia el lado izquierdo y cuando actúa nuestra enzima va a moverse al lado derecho. Al igual que las moléculas de oxígeno, ¿no? Que tenemos de esta forma. Entonces, simplemente para que no nos compliquemos mucho con la función que cumplen las isomerasas, es principalmente un reordenamiento de la molécula, ¿no? De forma interna de los enlaces, ¿no? Se van a mover. Y obviamente se va a obtener un nuevo producto, porque teníamos inicialmente el gliceraldehído 3-fosfato, que al sufrir el reordenamiento de este por la enzima triosofosfato isomerasa, se ha obtenido el nuevo producto que es dihidroxiacetona fosfato, ¿no? Entonces, por el nuevo reordenamiento. Este tipo de enzimas se utilizan mucho en la industria porque estas modificaciones dan lugar a nuevas características del producto final que pueden ser utilizados bajo diferentes formas. Entonces, esas son las isomerasas. ¿Alguna pregunta que tengan sobre las isomerasas? Bien, entonces, y nuestro último que son las ligasas, ¿ya? En el caso de lo que son las ligasas, como su nombre indica, liga, ¿sí? Cataliza la unión de dos grupos químicos a expensas, que quiere decir utilizando la hidrólisis de un enlace de alta energía. ¿Cuál va a ser ese? El ATP, ¿sí? El ATP es el que nos va a permitir utilizar la energía para poder unir dos grupos, ¿no? Entonces aquí tienen la reacción general. Tenemos un elemento A, un elemento B. Entonces, lo que vamos a utilizar una alta energía que nos va a proporcionar el ATP para poder unir el elemento A y el elemento B, ¿no? Entonces vamos a obtener la unión de estos dos elementos o de estas dos moléculas, obteniendo obviamente un nuevo producto y vamos a tener después como producto también final, cuando se ha utilizado la energía del ATP, el ADP más el grupo fosfato libre. Entonces, en el caso de las ligasas, como les vuelvo a repetir, el nombre ya nos está diciendo ligar, ¿no? Nos va a permitir unir dos grupos químicos, pero con la ayuda de un enlace de alta energía, que en este caso va a ser proporcionada por el ATP, ¿ya? Y esa es la reacción general que estamos identificando en cuanto a lo que son las ligasas. Ahora, obviamente también está dirigida a sus subclases y subclases, ¿no? En este caso sintetasas, carboxilasas, entre otros. Aquí tenemos un ejemplo que es el nombre común, piruvato carboxilasa, no tiene nombre sistemático y tiene su código. En el caso del piruvato carboxilasa es una enzima que se implica en la gluconeogénesis, que es en cuanto a la conversión del piruvato a oxalacetato. Y aquí tenemos la reacción, ¿no? General de lo que es esta enzima. Entonces, como vemos aquí, tenemos dos moléculas, bicarbonato y piruvato. Entonces, las ligasas, ¿no? Lo que hace en este caso el piruvato carboxilasa va a ser unir estos dos componentes o elementos, estas dos moléculas químicas, con el uso de nuestro ATP, ¿no? Con el que nos va a proporcionar la energía necesaria para que esta enzima pueda dar lugar a la unión del bicarbonato más el piruvato, obteniendo el oxalacetato, ¿no? Y se va a producir la unión, en este caso, a partir perdón, de nuestro grupo metilo, ¿no? Tenemos aquí, en el caso del piruvato, vamos a tener nuestro grupo metilo, tenemos nuestro dióxido de carbono y la unión se va a dar justamente en ese momento, dando lugar obviamente a la formación de lo que es el oxalacetato. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿no? ¿De dónde vamos a obtener esa energía? Del rompimiento del ATP, ¿no? El ATP va a liberar el ADP, va a haber un rompimiento de lo que es un rompimiento que se lo denomina como fosfoanhidro,
y va a ayudarnos a unir, en este caso, el grupo metilo y el dióxido de carbono, y esa unión va a dar lugar a este nuevo producto que es el oxalacetato. ¿Sí? Entonces, esas son las tres que nos faltaban. ¿Sí? Rápidamente les voy a mandar, por favor, esta actividad, que son cinco preguntas. Sí, 5 preguntas o 6 preguntas. Entonces, es todo referente a lo que hemos estado hablando. Es decir, de estas 5 clases, yo sé que nos hemos pasado de tiempo, pero por favor, unos 2 minutitos más para que hagan esta actividad. Y en el caso de los grupos, de los ejemplos que quedaron pendientes, bueno, si no tienen ninguna otra clase, se pueden quedar y lo vamos a terminar. Podemos terminar de hacer sus ejemplos, si no tienen otra clase y si tienen tiempo. Y si no, lo vamos a hacer la siguiente clase, depende ya de ustedes, ¿ya? Entonces les voy a compartir el enlace de este cuestionario, que son 6 preguntas, en las que van a tener 3 minutitos para responder. ¿Por qué? Porque es bastante sencilla, ¿no? Desde todo lo que hemos estado hablando. Bien, entonces estoy colocando en el chat. Ahí está. Vayan ingresando, por favor, y lo van respondiendo. 2 minutitos. Que tiene que ver justamente con todo lo que hemos hablado, con los cuadros que ustedes han hecho, con la explicación de las últimas tres grupos o 3 clases, ¿no?, que teníamos para el día de hoy. Entonces ingresen y vayan respondiendo, por favor. Bien, ya me están mandando las respuestas, ya me han llegado de Carla, de Lili, de Jenny.
Bueno, vayan enviando, por favor, sus respuestas. Porque ya pasado algún tiempo, no los voy a hacer válido. Porque son sencillos, ¿no? Actualmente no son complicados. Bien, entonces tengo de Carla, Lili, Jenny y Lisbeth. Erika, Miriam, nadie más, ¿no? Nadie más. Doctora, yo también le envié ya mi respuesta. Karen, no está. Todavía seguramente ya están haciéndose envío, ¿no? Por el internet. Pero si es en el tiempo que estás mandando, no va a haber ningún problema. Si pasas ese Sí. tiempo, obviamente ya no cuenta. Miriam también ya está. Lía, Sí, le he enviado ya hace rato, doctora. ya. Hace un rato. Ya. Bien. Bien. Entonces, ya voy a ir revisando las respuestas y vamos a ir viendo cuáles son sus dificultades. Lo que queda para el próximo lunes, entonces, sería completar la tabla de los ejemplos para liasas, isomerasas y ligasas. Lo van a enviar en el mismo lugar, ¿ya? Lo completan, el cuadro de lo que han estado haciendo, y lo suben al mismo ya con todas las clases, ¿sí? Entonces, pues eso, nos hemos pasado un poco de tiempo, pero para los que tengan dudas, entonces, quienes se quedan y yo les explico y terminamos de llenar sus cuadros en el caso de que no lo han podido hacer en las tres, ¿no? En las oxidorreductasas, transferasas y hidrolasas. Eso depende de ustedes y el resto se puede ir saliendo, si es que no tienen ninguna duda. Bien, a ver. Ingeniera, lo que le he mostrado, ¿estaba ya todo bien? Entonces, o sea, no estaba tan mal. No, estaba bien, sí, sí. Lo que sí, digamos, me tendrían que, por lo que tú me has explicado, que en este caso eran las transferasas, ¿no? Sí, ahí está, ¿no? En el caso de las transferasas, bueno, hemos hecho una corrección nada más, ¿no? De la subclase o el subgrupo, pero todo Sí. lo demás ya estaba identificado de forma correcta. Así que Ya. depende de la duda que tú tengas, Lisbeth, ¿no? Si quieres ya vamos viendo con los otros ejemplos, o pues si no, caso contrario, te sales de la clase, no hay ningún problema. Depende de las dudas, te vuelvo a repetir, que tuvieses. Ya. Sí, en las primeras, las oxidasas también, o sea, no las revisamos y quería ver si estaban bien, entonces para ¿Ya? ver si entendí o no entendí. ¿Ya? Entonces sí, puedes colocar la oxidasa, a ver, veremos. Después, Jenny, vemos el tuyo. Y no sé Permítame, si lo pero podemos dejar para la próxima clase. Es que tengo ahorita microexamen ¿Ya? No hay de problema. Depende, por microbiología, eso. por favor. Sí, no hay ningún problema. Luego Está bien, estaban las dudas de Erika. No sé si Erika puedes o la siguiente clase. No, no te he escuchado, Erika. Dice, la siguiente clase puede ser, es que también tengo sí microexamen, igual que mi compañera. ¿Ya? ¿Está bien? Pero No hay lo voy, problema. lo voy a intentar hacer y si tengo una duda me voy a comunicar con usted. ¿Ya? Sí, claro, no hay problema. Bien, no ya. sé si Lisbeth nos puedes compartir, entonces, y así vemos las oxidorreductasas más. Lía, ¿tienes No, alguna duda? Daniel, Mayra, Amy. Sí, ¿Ya? no Lía, encuentro mi trabajo, perdón.
Lía, si gustas, ¿tienes tu cuadro o quieres que yo lo comparta? No sé si lo tienes para que podamos ver. Sí, además aquí sí le puedo comprar que tengo clases y no me está mandando el link o tal vez no vamos a pasar clases. Ya, depende, me dices entonces, ¿no? Todo depende del tiempo que ustedes tengan. Mayra, ¿tienes alguna duda? Daniel, Amy. No, Lisa, solamente de lo que hice el último, de eso. Eso que ya lo expliqué, no sé si se ha comprendido o tienes alguna Sí, otra duda. ¿Está bien? sí, pero quería ver los otros, de los míos, si lo hice bien, porque sí lo saqué de usted, una parte, digamos, de lo que explicó, luego lo hice, pero se me hizo muy complicado. Ya. Perdí toda una tarde. Puedes todavía quedarte entonces un ratito. Ya, Lisa. Ya, Ya. entonces vamos a... Creo que solo estamos ya a las 2. ¿Puedo compartir? Sí, sí, claro que sí. Ya, Ay, no sé si pasa así. ya. A ver, revísemelo. O sea, estaba en esta parte de la oxidación. Bueno, yo le puse recibe un hidrógeno y da un hidrógeno, lo que le había preguntado, ¿no? Porque aquí en lo que es el alcohol deshidrogenasa, da y el dador da un hidrógeno y en la reducción da un hidrógeno y en la oxidación recibe un hidrógeno. Esa parte está bien. Bueno, a ver, ¿de dónde? Lo que pasa es que el NAT es lo que se va a reducir, ¿no es cierto? Ya. Entonces acá en reducción tendríamos que poner el NAT, ¿no es cierto? Sí, exacto, NAT H. Porque se está produciendo la Ya, reducción. entonces a acá esta. Ujú. NAT H, pero ¿le complemento con da un hidrógeno o Sí, así solamente? está bien. Sí, da un Ya, hidrógeno. No, ya. perdón, sí, más bien no da. Lo que pasa es que obtiene más bien, ¿no ve? De NAT a NAT H. Y obviamente el zinc es el que va a participar también justamente en este tipo de enzimas, ¿no? Sí, entonces acá en reducción sería NAT H. Y lo borras mejor, porque ahí ya está, ¿no? Se entiende que Ya, justamente se está a ver. produciendo la reducción y así ya lo tenemos de esa manera. Ya, a ver, entonces acá, por ejemplo, ya, entonces en oxidación tendría que ser el NAT, nada más. Sí, Ya, exactamente. entonces acá sería NAT, Y abajo en reducción NADH, ya, porque en relación a esta participación que está teniendo justamente esta coenzima, es que va a transformar, va a dar lugar a la oxidorreducción del etanol al acetaldehído. acetaldehído. O sea, como está aquí en el dibujo, ¿no es cierto? Aquí en el NAT al NADH, ¿no es cierto? Exactamente. Y o al revés. Exacto. Ya. El sustrato que participa es el etanol y el producto obtenido es el acetaldehído, ¿sí? Ajá. Básicamente eso. ¿Está bien? Sí. Y aquí en la explicación, digamos, del ejemplo, que, bueno, se pone que es justo la enzima que cataliza la oxidación del etanol al acetilaldehído con la reducción concomitante de NAD a NADH. Exacto. Ya. ¿Sí? Y aquí, La actividad reactiva de perfecto. carbonhidrato y los fosfatos, sí. Y ahí está solamente lo que nos faltaba, lo que se oxida y lo que se reduce. Pero después todo está bien, lo has hecho bien, solamente faltaba identificar dónde se producía la oxidación y la reducción. Que obviamente es lo que a veces un poquito complica, pero después está bien, Lisbeth. Ya. Y otra duda que tenía era, bueno, todo ya hemos corregido. Aquí he buscado por todos lados en las hidrolasas. Ya. En la explicación de la reacción, dice en primera etapa de la reacción, el resto del ser, o sea, he buscado qué significa el ser y no he encontrado. Del centro activo de la acetilcolinesterasa reacciona con la acetilcolina, generándose un intermedio de acetilenzima y la liberación de la colina. Esa sería la primera parte, donde libera la parte de la colina.
Y luego en la segunda etapa de la reacción se produce la hidrólisis ahí de la acetilenzima, regenerándose la acetilcolinesterasa y ahí recién se libera el acetato. ¿Está bien esa explicación? Sí, pero el resto del centro activo, no, tampoco depende, bueno, depende de la bibliografía. A veces en la misma bibliografía van haciendo, ¿cómo se dice? Sí. Sintetizando, ¿no? Ciertos términos que están comprendidos dentro de la misma. Entonces yo no sabría decir tampoco por qué es el término ser, pero sí está especificando como en este caso la acetilcolinesterasa va a dar lugar al rompimiento del enlace éster por presencia de agua, ¿no es cierto? Que eso es lo que se estaría representando tanto en la primera como en la segunda. Dice, el virus reacciona con la acetilcolina, generándose un intermedio de acetilenzima y la liberación de la colina, ¿no? Entonces está dando lugar, está especificando más que todo en qué parte de nuestra molécula, ¿no? De la molécula de la acetilcolina, se va a producir el rompimiento del enlace para poder liberar, en este caso, a la colina. Y en el segundo, ¿no? Está diciendo cómo se va a conformar el segundo grupo a partir de la hidrólisis que se está dando por presencia del agua y se va a obtener nuestro segundo sustrato, en este caso que vendría a ser el acetato, ¿no? Ay, no he escuchado el IP. A ver, otra vez, no he escuchado nada. Sí, mi internet está pésimo. Estaría bien ya todo, ¿no? Entonces, con las correcciones que hemos hecho. Sí, está bien, ya estaría completo. Y esto lo has hecho como es, o sea, dentro de lo que se rompe, la presencia de cada uno de los componentes, donde se rompe, o sea, qué tipo de enlace se rompe, el sustrato, la enzima que participa y los productos. Está perfecto, está bien. Ya. Ahora, pero estas correcciones no están en lo que he mandado. Por eso no hay problema. Justamente estamos haciendo todo esto. Yo ya les estoy evaluando todo esto que me has presentado. Obviamente, el segundo que vas a presentar ya va a estar todo completo y vas a tener tu nueva evaluación ahí. Ya, hija. Entonces yo estaría con eso completo. Me retiro entonces. Ya, está bien. Muchas gracias. De Hasta nada, luego. Lisbeth. Hasta luego. Hasta luego. Doctora, Sí. doctora, en lo que es el lactato deshidrogenasa, bueno, en todo lo que, en la explicación que usted nos había explicado es que el lactato se convierte en lo que es el piruvato, ¿no ve? Esa es la reacción que da. Pero en lo que he buscado en internet era al revés, dicen, ¿por qué es la situación? Eso no he podido entender, que el piruvato convertía lo que es lactato, y que se oxidaba el piruvato. Es que es una reacción de lo que es la glicólisis o la glucólisis, y se puede dar de forma irreversible, digo reversible, mejor dicho. Puede ir a un sentido como también puede ir al otro sentido. Puede ir por los dos, pero eso te puede mostrar si va a la formación de un producto y a partir de ese producto puede ir la inversa de este. Entonces, esta enzima puede generar eso. Por eso tal vez te has podido confundir porque decías, si está obteniendo ese producto, ¿por qué otra vez? ¿No? Son reacciones.